Estamos muy agradecidos en Cristo Jesús y dándole gloria al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo por estar en comunicación y en comunión con ustedes este domingo 1 de enero del 2023 para compartirles a ustedes de la Escuela de Crecimiento Espiritual del Centro Cristiano Arrebatamiento. Hoy estaremos estudiando el capítulo 13 de Jeremías, como venimos haciéndolo todas las semanas. El título que hoy tiene esta enseñanza dice así: así haré podrir la soberbia, puntos suspensivos, y la mucha soberbia, puntos suspensivos. Vamos ahora a darles un saludo de bendición a todos los hijos de Dios que tienen el anhelo de aprender de lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. El Salmo 119:43 dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. De tal manera que nos gozaremos. Y hoy estaremos aprovechando para compartir con ustedes todo el capítulo 13 de Jeremías, y son 27 versículos. Para ahorrar tiempo, los iremos leyendo uno a uno en esta ocasión. El título de esta enseñanza procede de la cuarta voz de Dios dada al profeta Jeremías en su insistencia de parte de Dios de buscar el arrepentimiento y la conversión de la tribu de Judá y de los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Y en esta cuarta voz se habla de el pecado de soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Así lo señala el capítulo 13, versículo 9, que ahorita leeremos en un momento. Estas son las cuatro voces de Dios que se nos habla en esta parábola. Así lo explicaremos más adelante. Y la primera voz se encuentra en Jeremías 13:1. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. En la segunda voz se encuentra en el capítulo 13 de Jeremías, versículo 3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. La tercera vez que viene palabra de Jehová o la voz de Dios se encuentra en el capítulo 13:6 de Jeremías. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Y la cuarta vez que habla el Señor y da palabra y que es la voz del Señor se encuentra en el capítulo 13 de Jeremías, versículo 9, que es el texto donde sacamos este título. Así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Según Proverbios 6:17a, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos hasta allá a Proverbios 6:17a. Se nos dice que hay algo que el Señor abomina, y ya es conocido este pasaje: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. El A es los ojos altivos. Entre las conductas que Jehová abomina se encuentra los ojos altivos, que corresponde a una conducta de soberbia y de orgullo. El término abominar aquí en hebreo es toeva, y significa que para Dios es algo repugnante hablando moral y espiritualmente. Y si nosotros lo vemos como un sustantivo, lo que Dios está diciendo para mí es una asquerosidad, y específicamente se refiere a la idolatría, que para Él es abominable y es abominación. Vamos a ir hasta el Nuevo Testamento y vamos ahora a Santiago capítulo 4 versículo 6, y dice la Escritura: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora nosotros estamos viendo aquí que Dios resiste a los soberbios. El término resistir, antitasomai, es ponerse uno mismo en contra,
Dios mismo se pone en contra de la soberbia, es decir, oponerse. También significa, por eso se traduce resistir o hacer resistencia. El término soberbia aquí es uperefanos y es apareciendo por encima de otros. El que se siente pues por encima de otros es un soberbio. En Jeremías la palabra soberbia está citada para el pueblo de Israel en Jeremías 13:9 y en Jeremías 13:17. Vamos a leer el 13:9, ya lo leímos, el 13:17, y dice: mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Entonces, ahí vemos, también este término se encuentra dirigido a Moab y a Edom. Vamos a ir hasta Jeremías, no con respecto a la tribu de Judá ni a la ciudad de Jerusalén, sino también con respecto a Moab y a Edom. Vamos ahora hasta Jeremías 48, 29. Y dice la escritura así: hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo, altanero de corazón. Como que aquí nos dan los sinónimos de la soberbia: arrogancia, orgullo, altivez, altanero de corazón. Como vimos en Santiago, ¿verdad? El que se hace más alto. Vamos ahora a ver que es cuando se refiere a Edom. Jeremías 49:16, y está hablando de la profecía contra Edom. Tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, y allí te haré descender, dice Jehová. Entonces estamos viendo que el término en el libro profético de Jeremías aparece dos veces en contra de Judá, de la ciudad de Jerusalén, una vez en contra de Moab y una vez en contra de Edom. El término soberbio, vamos a ver, aparece en contra de Judá. Vamos a Jeremías 43:2, y dice la escritura: dijo Azarías, hijo de Osaías, y Joanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dice, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir, no vayáis a Egipto para morar allí. Le dijeron mentiroso, y eran la soberbia que había en ellos, hace decirle que es un mentiroso a Jeremías cuando él estaba hablando la verdad. Ya vimos, pero vamos a regresar para ver que el término soberbio aparece para Moab en el 48:29. Ya lo vimos ahí. Y acuérdese que es el concepto que vimos ahí: soberbio, arrogante, orgulloso. Bueno, ahora este término soberbio aparece también con respecto a Babilonia, 50:31, ¿sí? Y dice ahí: he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y en el 32 seguidito: y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante. Encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Recordemos que Moab, recordemos que Edom, recordemos que Babilonia, Caldea, fueron totalmente destruidos, no así Judá ni Jerusalén, que al día de hoy permanecen. Bien, dejemos a un lado estos comentarios. Uno de los grandes hábitos pecaminosos de toda la humanidad es la soberbia, la cual no le deja ver ni reconocer lo equivocado que está en su comportamiento delante de Dios. El soberbio y la soberbia hacen pensar al hombre que anda en los caminos correctos y que sus pensamientos son lo mejor.
y lo que debe de ser y hacer. Qué triste condición de la tribu de Judá y de la ciudad de Jerusalén, pero también es triste la condición de las naciones gentiles. ¿Y qué diremos de la iglesia de Cristo Jesús, que muchas veces ignora y desobedece la palabra de verdad, la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que dice y que habla Dios? Es tiempo de poner atención a todo lo que nos señala el Evangelio del Reino, predicado por Jesús, y a todo lo que nos señalan las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Bien, dejemos esta introducción y esta breve explicación de algunos términos y de la ubicación del término soberbia y del término soberbio en algunos libros de la palabra de Dios. Vamos ahora al desarrollo de Jeremías capítulo 13. Bien, nos regresamos y empezamos a leer. Voy a leer en este momento en una porción que es una parábola que se llama del cinto de lino, del versículo 1 al versículo 11, para que usted y yo lo comprendamos. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo: toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Hasta ahí voy a tener la lectura, porque esto corresponde a lo que es una parábola del cinto de lino, que también le llaman la señal del cinto de lino, y explicaremos un poco de eso. Vamos al versículo 1. Es la primera voz y es lo que dice el Señor, lo que habla el Señor, y vamos a repetir ahí. Así me dijo Jehová: ve y cómprate un cinto de lino y ciñelo sobre tus lomos y no lo metas en agua. Esta primera voz está dirigida a Jeremías profeta. Jehová ordena al obediente siervo de Dios. No es una sugerencia, no es una invitación. Cuando Jehová Dios habla, o cuando Dios habla, o cuando Jesucristo habla, o cuando el Espíritu Santo habla, debemos escuchar con atención y de inmediato obedecer, hacer lo que se nos indica. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no actuamos así como está descrito en estos momentos. 3 pasos tenía el mandamiento: ve y cómprate un cinto de lino fino. 2. Cíñelo sobre tus lomos. La palabra, quiero aquí aclarar, lomos viene del hebreo matén, que significa cintura, parte angosta de la espalda, para que se quiten la confusión de lo que pensamos aquí en Occidente, que se refiere a la espalda, a como decimos nuestros lomos. Para el estudio de la palabra de Dios, los lomos es la cintura, la parte angosta de la espalda. Bueno, vamos a repetir los 3 pasos. Primero, ve y cómprate un cinto de lino fino. Segundo, cíñelo sobre tu cintura.
lomos. Tercero, no lo metas en agua. De los versículos 1 al 11, como hace rato dije, el Señor nos enseña con una parábola. Según Oseas 12:10, vamos a ver que el Señor usaba esta figura gramatical y en Oseas 12:10 nos enseña de tal manera que nos enseña así, y dice 12:10, y he hablado a los profetas, aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Eso es lo que el Señor le mostró y le reveló a Oseas en Oseas 12:10. La palabra aquí que se usa para parábola es mashal, superioridad en acción mental, una máxima sustanciosa, un símil, es una enseñanza superior como los proverbios. Vamos ahora a Mateo 13:3 para que entienda usted por qué dije que era una parábola. Y vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo a través de sus propias palabras. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¡Wow! ¡Qué fuerte palabra del Señor Jesucristo! Y la razón por la que hablaba por parábolas. Jesús habló muchas cosas por parábolas. En el griego es parabolé y viene de paraboló, lanzar al lado, comparar. Es una comparación, entonces. Es también una similitud, ya lo vimos. Es una narración simbólica de la vida común, conllevando una moraleja, un apotegma o un refrán. Es traducido como sentido figurado, como comparación. En otro sentido, es también una señal de amonestación, de exhortación a Judá y a la ciudad de Jerusalén. Una señal es una marca y prenda divina de lo que va a suceder, de lo que sucede o sucedió. Según el versículo 11, regresamos para que usted lo vuelva a disfrutar conmigo. Jeremías 13:11, y dice, esto es la señal, porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Es una señal que había hecho el Señor de cuál era el propósito que él tenía. Vuelvo a repetir, aquí es una señal, la señal es marca y prenda divina de lo que va a suceder, lo que sucedió, según el versículo 11, que ya comentaremos también más a detalle. Vamos a regresar a Jeremías 13:2. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová y lo puse sobre mis lomos. El cumplimiento, la obediencia perfecta, que es siempre conforme a la palabra de Jehová, y dice que él lo puso, me refiero a Jeremías, sobre su cintura conforme a lo que se le indicó. Muy al contrario, el pueblo de Judá y Jerusalén, porque ellos profanaban el pacto de ley, ya eso lo hemos estado viendo en varias clases. No obedecían a los mandamientos, no los guardaban, no los ponían por obra. Según Deuteronomio 28:15, vamos hasta allá a Deuteronomio 28:15, me acompaña usted por favor, Deuteronomio 28:15, ya estamos por localizar ese pasaje, y dice ahí, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto es lo que nos dice Deuteronomio 28:15. Viene una serie de maldiciones y una serie de situaciones, las cuales se narran hasta el versículo 68. Del 15 a 68 es muy amplio lo que Dios habla de cómo va a maldecir a un pueblo
que no obedece, que no guarda los mandamientos y que pues sobrepasa el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita hacer lo que hizo el profeta Jeremías según la segunda carta de Corintios. Vamos allá, que es lo que estaba haciendo y que hoy para nosotros viene a ser palabra importante en segunda de Corintios 10, 3 al 6. Esto es lo que la iglesia de Jesucristo necesita hacer. ¿Qué es lo que hizo Jeremías? Él tuvo una obediencia perfecta y él tuvo una obediencia plena, completa, totalmente madura. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 10, 3 al 6. Y estamos ahí llegando a la palabra de Dios en estos momentos y dice la escritura así. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Qué aprendemos aquí? Y que sería importante ahora viendo la palabra del nuevo pacto en Cristo Jesús, pero que tiene que ver también con lo que hizo nuestro hermano Jeremías como profeta. No militar en la carne. 2. Nuestras armas son poderosas para destrucción de fortalezas. 3. Queremos derribar argumentos y toda altivez. Esto se refiere a la soberbia que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esto es lo que Jeremías hacía porque ellos habían abandonado a Dios y habían abandonado la ley de Dios. ¿Sí? 4. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En este caso es a la obediencia a Dios, a obediencia a Jehová, a Dios, que para nosotros es un Dios uno, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. 5. Estando prontos para castigar toda desobediencia. Vamos a dejar entonces en esto, había una situación en versus, en contrario, en contraste, entre lo que el profeta Jeremías hacía con respecto a buscar una plena obediencia en las órdenes, en los mandatos, en los mandamientos, en la palabra de Dios, en lo que dijo Dios, en lo que habló, en la voz de Dios, cosa que no hacía el pueblo de Judá, ni hacía la ciudad de Jerusalén con todos sus habitantes, y cosa que nosotros sí debemos hacer para tomar un ejemplo de obediencia perfecta y vean toda la bendición que viene cuando la obediencia se vuelve perfecta. Vamos a regresar y estamos ahora en Jeremías 13:3. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová diciendo. ¿Qué podemos aprender aquí? Segunda vez que vino a Jeremías palabra de Dios, palabra de Jehová, la voz de Dios no cesa. Vamos a ver que la voz de Dios no cesa. Según el Salmo 19, 2 y 3, la voz de Dios no cesa. Y vamos a leer ese precioso salmo que se refiere a la palabra de Dios, que se refiere a la palabra de Jehová, a la palabra del Señor. Un día emite palabra otro día, una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Qué triste. Y estamos hablando de esa palabra. Dios emite palabra, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Dice el 4, por toda la tierra salió su voz. No lo leí, pero esa es la parte que tomé. La poca fe, la duda, la incredulidad de su pueblo, de su iglesia, nos invalida como receptores de la palabra de Dios. Fíjese bien, la poca fe, la duda y la incredulidad como pueblo de Dios nos invalida para ser receptores de la palabra de Dios, de su voz. Llegó la oportunidad de entregar, santificar y consagrar, ungir nuestro oído como lo hizo Jeremías, de tal manera que podemos mejorar nuestra recepción y atención a la palabra de Dios. Esto es un privilegio y es algo indispensable para todo aquel que nos consideramos hijos de Dios y parte de la iglesia verdadera de Jesucristo.
Vamos ahora a ir hasta Romanos capítulo 8, versículo 17. Y dice la palabra del Señor así. Romanos capítulo, no es 8, es capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe es fortalecida cuando tú estás escuchando atentamente la palabra y poniendo atención para obedecerla. Tu fe es fortalecida. Vamos a regresar para seguir avanzando y explicar esta parábola del cinto de lino de los versículos del capítulo 13 del 1 al 11. Versículo 4 dice: Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Una nueva orden con un propósito divino. Jeremías no preguntó: ¿y ahora qué, Señor? No dijo: no te entiendo, Señor. Primero me dices que no meta el cinto de lino en el agua y que me lo ponga en la cintura. Ahora me envías al Éufrates, este es un gran río, y me dices: levántate y vete y escóndelo allá en la hendidura de una peña. Me das 4 órdenes: toma, levántate, vete y escóndelo. Oh Dios, tampoco este Jeremías se quejó de ir a un lugar lejano. El río Éufrates se ubica al lado oriente de Jerusalén, no estaba cerca, estaba lejos. Jeremías reconocía que Jehová Dios es un Dios soberano, según lo que nosotros podemos aprender, y vamos a ver qué tan fuerte es la soberanía de Dios. Y vámonos ahora hasta el Salmo 135. Me acompaña, por favor, versículos 5 al 13. Y Jeremías entendía todo esto en forma clara y precisa. Y vamos allá. Les dije el Salmo 135, versículos 5 al 13. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sheón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Este es lo que describe un poco de la soberanía de Dios. Sí, y Jeremías eso lo entendía, por eso lo que comenté hace un momento queda firme y Jeremías, profeta, lo entendía. ¿Tú lo entiendes? Ahora nosotros nos vamos a ir hasta Isaías 33, muy conocido, versículo 22, y vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Ahora nosotros estamos mirando en este pasaje que el Señor tiene los 3 poderes, los que llamamos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En Él se reúne porque Él es el soberano. Y para nosotros, la iglesia de Cristo Jesús es también el soberano. Claro, vamos a ver lo que el Señor nos revela en Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo se refiere a Jesucristo, al Cordero de Dios, al Verbo. Tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pues es Rey de Reyes y Señor de Señores. No tiene nada que informarnos
solo tiene que hablar, tiene que decirnos, tiene que emitir su voz y nosotros tiene que dar palabra. Debemos obedecer al pie de la letra la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu habla también, hablo ahora del Espíritu Santo que está con nosotros, debemos de obedecer la voz de Dios. ¿Dónde está esto? Aquí mismo en Apocalipsis. Vamos a leer solo un pasaje porque son varios. Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es que tenemos que estar atentos y oyendo y obedeciendo la voz de Dios, la voz del Padre, la voz del Hijo Jesucristo, la voz del Espíritu Santo. En el pasado, Dios habló a los padres por los profetas, como Jeremías, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Esto ya lo hemos leído varias veces y se encuentra allá en la epístola de los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No tenemos excusa. Dios sigue hablando. Lo que falta a la iglesia de Jesucristo es fe, es santidad y es unción, el otorgamiento del Espíritu y el poder de Dios. Es el momento de buscar a Dios. Esto es definitivo para que nosotros crezcamos también en cuanto a la recepción de la palabra de Dios. Ahora vamos otra vez a Jeremías 13:5, seguimos explicando esta parábola. Fui pues y lo escondí junto al Éufrates como Jehová me mandó. ¿Qué podemos aprender? Jeremías hizo las cosas como Jehová Dios, como Dios le mandó. Los hijos de Dios, según Jesús, en Mateo 22, 37 al 40, tenemos dos grandes mandamientos, que si los obedeciéramos y los cumpliéramos, los demás cosas en cuanto a los mandamientos y a la relación con Dios y a la relación con nuestro prójimo y con nosotros mismos, vendría para ser bendecida y cumplida. Vamos a leer Mateo, me acompaña por favor usted, 22, 37 al 40. Y dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mandamiento es parte de la palabra de Dios, de la voz de Dios. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, Señor. Vamos a seguir explicando y estamos viendo claramente a un profeta sumamente obediente y sumamente dócil. Así debiéramos ser tú y yo ante la voz de Dios, ante su palabra, ante lo que Él dice, ante lo que Él habla, ante lo que nos ha mostrado en las Escrituras. Jeremías 13, 6 y 7. Y sucedió que después de muchos días me dijo Jehová: levántate y vete al Éufrates y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. Entonces fui al Éufrates y cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Más órdenes, más órdenes, más órdenes. Eso es lo que el Señor nos está mostrando como Dios. Y eso es hoy algo que nosotros debemos de dar por entendido. Más órdenes y más órdenes. Y cada vez que estudiamos las Escrituras y buscamos al Espíritu y clamamos si Dios nos puede hablar por sueños o visiones, vienen órdenes. Porque Él es el soberano, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él es nuestro juez y nuestro legislador. ¿Cuáles fueron las órdenes? 1. Levántate. 2. Vete. Y 3. Toma. La obediencia se repite. Es decir, esto se tiene que volver una buena costumbre para nosotros. Obedecer.
obediencia. Y dice aquí que Jeremías habló así: fui, cavé y tomé. Esta es la tercera vez que Dios hablaba a su siervo. El resultado en el cinto, ¿cuál era? Si había podrido, para ninguna cosa era bueno. A veces no entendemos los propósitos de Dios ni las enseñanzas, pero finalmente Dios nos las va a explicar, nos las va a revelar, nos las va a dar a conocer. Es también la tercera obediencia de Jeremías. Esto agrada al Señor, sea nuestro modo de vida, que se encadene una y otra obediencia en cuanto a que estemos oyendo la palabra de Dios, la voz de Dios, lo que dice y lo que habla el Señor. Regresamos a nuestra parábola inicial, Jeremías 13, 8 y 9. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. La cuarta voz o la cuarta manera que habla Dios, porque aquí dice vino palabra de Jehová, la palabra de Jehová, ahora es para dar al profeta Jeremías la interpretación de lo mandado. No dejó incompleto. El Señor le estaba diciendo qué es lo que él quería cumplir como propósito y objetivo. La obediencia nos lleva a tener respuesta de parte de Dios. Fíjese bien. La obediencia nos lleva a tener respuesta de parte de Dios. Esta es la parábola, la comparación, el símil. Así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. El término soberbia que se usa aquí, gaón, viene de otra raíz, ga, que significa crecer, levantarse, ser o sentirse majestuoso, gaara, arrogancia, majestad, ornamento, que se traduce como soberbia, altivez, arrogancia, gloria, grandeza, majestad, orgullo, ¿sí? De tal manera, eso es lo que significa aquí el término soberbia, que dije era gaón, altivez, arrogancia, gloria, grandeza, majestad, orgullo, y se traduce como soberbia. Vamos ahora al versículo 10. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como un cinto que para ninguna cosa es bueno. Dios describe la soberbia de Judá y de la ciudad de Jerusalén. Y dice, 1, pueblo malo. 2, no quiere oír mis palabras. 3, anda en las imaginaciones de su corazón. Esto ya lo había dicho el Señor varias veces. Jeremías 9:14 dice así: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales según les enseñaron sus padres. 11:8 y dice así, el 11:8, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no lo cumplieron. Qué triste que estamos tratando de hacer las cosas conforme a las imágenes de nuestro malvado corazón. Librémonos de ello. 4. Va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse. Vemos aquí que son 4 pecados. Los vuelvo a repetir. Pueblo malo, no quiere oír mis palabras, anda en las imaginaciones de su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse. El resultado son como este cinto, como era ese cinto del cual estaba hablando el Señor. Vamos a cómo era ese cinto del cual estaba hablando el Señor. Sí, bendito sea el nombre de Dios. Estamos, y dice que para ninguna cosa es bueno. Todo esto ante Dios el Señor. Vamos a ver que esto ya estaba considerado, pero luego se nos olvida por no estar continuamente repasando las escrituras
y estudiando, escudriñando las Escrituras. Pero ¿qué nos dice allá Levítico? Vamos hasta allá, hasta Levítico. ¿Me quiere acompañar? Capítulo 26, versículo 19. Vamos hasta allá, Levítico 26, 19. Y dice así: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. El Señor había dicho que iba a quebrantar la soberbia de vuestro orgullo, de tal manera que a ellos se les había olvidado que estaba esto dentro del pacto que el Señor tenía con ellos. Terminamos esta parábola o señal del cinto de lino en el 11, porque como el cinto se junta, y le damos la vuelta, en el caso de mi palabra, a la Biblia, a los lomos del hombre, así hice juntar a mí a toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Termina la parábola con otra comparación, otro símil. El propósito de Dios era juntar toda la casa de Israel y a toda la casa de Judá, ¿sí? Con esta identidad: ser mi pueblo. Esto es parte del corazón de Dios. Mire lo que la Escritura nos enseña allá en Deuteronomio. Ahora me acompaña a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, y la Escritura dice así, 7:6, y porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ser mi pueblo, ser mi fama. Vamos ahora adelantito, vamos a ver la fama que Dios quería que se corriera, no de ellos, sino del Dios de ellos. Josué 2:11. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto se dijo en la casa de Rahab. Ahora dice, ser para mi alabanza. Ya también esto lo aprendimos fuertemente, y vámonos hasta Isaías capítulo 43, versículo 11. Y dice la Escritura así, capítulo 43, versículo 11, no, es versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es Isaías 43, 21, discúlpeme. Sí, y finalmente, ser mi honra. Vamos ahora al Salmo 96, versículo 8, y dice la palabra del Señor así: alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Y dice de esta manera también el 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Sí, es que leí el 96.6, pero es 96.8. Sí. La acción de ellos fue, cuando el Señor quería esto, no escucharon. Hoy, para la iglesia, esto es vigente, y tenemos en el nuevo pacto también dado esta palabra, y es muy conocida esta palabra, y en primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora la iglesia es ese pueblo adquirido por Dios, y nosotros también le tenemos que dar honra, gloria y alabanza al Señor. Eso está escrito en Apocalipsis capítulo 5, versículo 12.
que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Bien, estamos aprendiendo muchas cosas en paralelismo con lo que Dios le habló a Jeremías en ese tiempo y lo que Dios está hablando también a nosotros por su Espíritu para la iglesia de Jesucristo actualmente. Ahora vamos a tener una porción que leer y vamos a leer un poquito, sí, desde de los versículos 12 hasta al 14. Y dice ahora, les dirás pues esta palabra, así ha dicho Jehová Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino, y ellos te dirán, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová, he aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra, y a los reyes de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos los moradores de Jerusalén. Y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos igualmente, dice Jehová. No perdonaré, ni tendré piedad, ni misericordia, para no destruirlos. Vamos a leer esta porción que tiene que ver con otro sentido figurado que habla de la tinaja que se llenará de vino. Esta es ahora la quinta vez que habla Dios. Vimos 4 en la parábola del cinto de lino que le pidió que comprara a Jeremías. Ahora vamos, esta es la quinta vez que habla Dios a Jeremías. Vean cuánto Dios estuvo hablando, cuánta palabra, cuánta revelación. Dios le habla de un juicio. Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos responderán, como dice aquí, no sabemos que toda tinaja se llenará de vino. Y de esta manera, sí, en esta vez, sí, en el versículo 13, entonces dice, nos da ahora la sexta vez en que habla Dios. Entonces les dirás, así ha dicho Jehová. He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra y a los reyes del estirpe de David que se sientan sobre su trono y a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Entonces dice, pues no sabemos, no lo conocemos, no lo entendemos. Eso es una situación lamentable que el pueblo de Dios dice, pues no lo sé porque no lo entiendo. En este versículo 13 se nos habla de que vendrá una embriaguez espiritual. Yo lleno de embriaguez a todos los moradores de la tierra, a los reyes, a los sacerdotes y profetas y a todos los moradores de Jerusalén. Es decir, tendrán una conducta errática, equivocada y a veces imprevisible. Vamos a ver que esto ya había sido hablado muchos años antes por otro siervo de Dios. Y esto se refiere a Isaías. Y vamos a Isaías 51, 17 y 21 y vamos a ver qué aprendemos aquí con respecto a esta clase de juicios de Dios que tienen que ver con castigo y con corrección. 51, 17 dije y 51, 21. Y dice ahí, despiértate, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. 21. Oye pues ahora esto, afligida, ebria, y no de vino. Vamos ahora a Isaías, que aquí todavía nos explica más profundamente, 63, 6, y dice así, vamos a ver, y dice, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. ¿Sí? Bueno, entonces una conducta errática, veamos esa conducta errática que nos dice acerca de esto el versículo 14 que ya lo describe. Y es así, dice, quebrantaré el uno contra el otro. Fíjese nada más, uno contra otro va a haber ahí
enemistad, pleito, contienda. Los padres con los hijos igualmente, problemas y diferencias familiares muy intensos. Tercero dice, no perdonaréis, habla de Dios, ni tendré piedad ni misericordia. El propósito dice que cuando el Señor obra así sobre su pueblo, no perdona, ni tiene piedad ni misericordia, es para no destruirlos. Vamos allá a Jeremías 5:18, que ya lo habíamos estudiado. Y dice, no obstante en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Pero eso no significaba que fueran perdonados, que Dios tuviera piedad y tuviera misericordia. No la iba a ver. Ahora estamos nosotros viendo el versículo. Vamos a ver ahora otra porcioncita, ¿sí? Que habla de, vamos a ver desde el 15 hasta el 17. Y dice ahí, escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Vamos a explicar estos tres versículos. Versículo 15. ¿Qué hacer ante el castigo y la corrección? Pero mire, yo aquí entiendo que Dios estaba dando otra oportunidad más para volverse a una sana relación con Dios. ¿Qué les dice el Señor por enésima vez? Escuchad y oíd. Luego les dice, no os envanezcáis, Jehová lo ha hablado. Oh, qué gran oportunidad. El Señor quiere que escuchemos, que oigamos, que no nos envanezcamos, que no quedemos en cosa vana y vacía, sino que nosotros entendamos que Dios ha hablado. ¿Por qué? Porque el Señor sostiene lo que habla. Este pasaje ya lo hemos dado muchísimo y tendríamos que ir hasta Números 23:19. Y vamos allá, muy conocido el asunto de Balaam. Y dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a regresar y estamos avanzando. Jeremías y el versículo 16. Y ahí habla de dar gloria a Jehová, Dios nuestro. Vamos a leer el Salmo 29, versículo 2. Y ese salmo dice así: Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Entonces vemos que hay que dar gloria a Jehová antes de su ira y castigo. Oh Señor, te damos la gloria a ti por todo lo que haces que vemos y lo que haces que no vemos, y porque eres Dios y eres único. Dad gloria a Jehová antes de su ira y castigo. 1. Él hará venir tinieblas. Si no le damos gloria al Señor, Él hará venir tinieblas. Esto ya estaba clarificado y estaba dicho por el profeta Isaías. Vamos hasta Isaías, en este caso 5:30 y 8:22. Y dice la escritura: y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí que tinieblas de tribulación. Oh Señor, líbranos de ellos, Señor, te rogamos. Te damos la gloria para que no entremos en tinieblas de tribulación. Y en sus cielos se oscurecerá la luz. Y dije el 8:22, avanzamos en Isaías, y dice así: y mirarán a la tierra y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas.
Ten misericordia, Señor. Indudablemente que esto fue algo que le sucedió a Israel en el tiempo de la invasión de Asiria, pero esto se puede repetir otras veces. Vamos ahora para que nosotros estemos viendo otra palabra fuerte en Amós 8:9. Y dice la escritura de esta manera: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, como si fuera un eclipse, y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. ¿Sí? Entonces vemos nosotros que hay que dar gloria antes de que vengan las tinieblas. 2. También veamos en este versículo 6 que nuestros pies no tropiecen en montes de oscuridad. 3. Y si esperamos luz, sí, que esa luz no se vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Porque así dice, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Qué terrible es no dar gloria a Jehová nuestro Dios. Qué terrible es no dar gloria a Jesucristo. Te damos gloria, bendito Dios único. Te alabamos y te bendecimos. Tuya es la gloria, la honra. De ti es el resplandor y el brillo. De ti es el peso. A ti te damos la gloria, porque no queremos caer en estas situaciones que cayó el pueblo de Judá y la ciudad de Jerusalén. Regresamos ahora y vamos a leer otra porcioncita, sí, que vamos a leer otra porcioncita, el 17 y el 18. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Di al rey y a la reina, humillaos, sentados en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Ahora explicamos estos dos versículos. Este es el corazón de Dios para cuando su pueblo se vuelve malo y no quiere oír la palabra de Dios. Dice esto: si no oyeres esto, el Señor dice, en secreto llorará mi alma por vuestra soberbia. Al Señor le duele esto. Llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas. 3. En razón de que el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Iglesia de Jesucristo, debes dejar de herir y lastimar el corazón de Dios. Perdónanos, Señor, si de alguna manera herimos y lastimamos tu corazón, y llora, Señor, por una iglesia que no está haciendo las cosas como tú quieres, no está obedeciendo tu palabra, ni haciendo tu voluntad, ni anda en tus caminos, ni en tus pensamientos. Ayúdanos, Señor Jesucristo. El versículo 18 es un mensaje de mal, ¿sí? Un mensaje de mal para el rey y la reina, y los invita a algo, porque pues no estás en una posición tan alta y en una posición de autoridad, pues precisamente es más fácil que te sientas por arriba de todos, haya altivez de ojos, haya soberbia, haya orgullo. Y les pide lo contrario: humillaos, sentaos en la tierra. Es que en el tiempo de Jerusalén, en el tiempo allá en el oriente, en las ciudades, cuando alguien se humillaba, se sentaba en la tierra. A veces se echaban tierra, a veces se ponían un cilicio, a veces tomaban polvo, pero había un acto de humillación. Sí, y les dice, en lugar de que estés en soberbia como rey, como reina, humíllate, siéntate en la tierra, en razón de que la corona ha caído de tus cabezas, de vuestras cabezas ha caído la corona. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Versículo 19. Las ciudades del Negev, dice, fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Todo Judá fue transportada
llevada en cautiverio fue toda ella. Voy a leer hasta el 21. Alzad vuestros ojos y ved a los que vienen del norte. ¿Dónde está el rebaño que fue dado tu hermosa Grey? ¿Qué dirás cuando él ponga como cabeza sobre ti a aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? ¿No te darán dolores como de mujer que está de parto? Aquí hace Dios proféticamente varias preguntas. Sí, una, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grace? Dos, ¿qué dirás cuando Dios ponga como cabeza sobre ti aquellos a quienes tú enseñaste a ser tus amigos? Y cuatro, tres, no te darán dolores, no te darán dolores como de mujer que está de parto. ¿Mm? Y hasta ahí vamos a ver ahorita hasta el versículo 21. Y estamos en el 19. Se confirma una visión profética. Las ciudades del Negev significa desierto en hebreo, fueron cerradas definitivamente. Totalmente no volvieron a renacer. Todo Judá fue transportado. ¿A dónde? A Babilonia y llevado en cautiverio. Esto ya lo daba el Señor por hecho, porque conocía que su corazón no iba a cambiar. Versículo 20. Sí, se afirma que el conquistador, el invasor cruel, viene del norte. Varias veces se lo repite el Señor por todas partes, que del norte iba a venir y de ahí iba a venir Babilonia, los caldeos y Nabucodonosor. El mandamiento es el siguiente para esos momentos: alzad vuestros ojos y ved. ¿Por qué? Porque no esperaba Judá ni Jerusalén esta invasión, ni la veían venir. Dios pregunta, ¿qué es lo que va a quedar de tu soberbia cuando dice, ¿dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa Grey? ¿Qué es lo que va a quedar de tu soberbia? La voy totalmente a destruir, la voy totalmente a aniquilar, la voy a anular. Versículo 21, porque estamos allí en esas preguntas. No tendrás palabras cuando Dios ponga por cabeza, es decir, a tus conquistadores, los que considerabas tus amigos, esos son los que te gobernarán. Qué triste, ellos habían estado buscando amantes y habían hecho una amistad. Acuérdese que Ezequías le mostró a los caldeos toda sus riquezas y su esplendor, y eso fue lo que se llevaron. Cometió un error y después todo eso se lo llevaron. Tus dolores serán muy intensos cuando esto suceda. ¿Cómo qué? Como la mujer que está en parto. Pero a la mujer en parto le dura un momento. Esto iba a durar mucho, mucho más tiempo. Nada más 70 años. Todo por tu soberbia, Judá, y por tu mucha soberbia, Jerusalén, la cual considerabas intocable. Por lo que le sucedió a Ezequías, pensaron que iba a acontecer lo mismo. Pero en esa vez intervino Dios y su presencia y su poder. Ahora la presencia de Dios ya se había apartado de Jerusalén y también aún del templo de Salomón. Tiempo atrás, apartamiento había sucedido a causa de sus maldades y rebeldías. Vamos a leer el versículo 22. Si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faltas, fueron desnudados tus calcañares. Si en tu corazón preguntares, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Te respondo como tu Dios, en razón de la enormidad de tu maldad. Fueron descubiertas tus faltas, desnudados tus calcañares. Según Jeremías 5:19, regresamos un poquito a Jeremías 5:19 y dice así: y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejaste en mí y servisteis a Dios ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra
ajena. Wow, sí, entonces vemos que ellos iban a ser avergonzados en razón de que dejaron a Dios y sirvieron a dioses ajenos. Ahora dice, a causa de esto vas a servir a extraños en tierra ajena. Regresamos al versículo 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien, estando habitados a hacer mal. Si tu hábito es hacer mal, ¿cómo podrás hacer bien? Sí, hay cosas que no cambian, como el color de la piel del etíope ni las manchas del leopardo. También para nosotros hoy en el nuevo pacto hay una fuerte advertencia con respecto a que se haga bien. Acuérdese, por ahí tuvimos un mensaje que se habla del buen testimonio y de las buenas obras, y hoy tomo uno de los pasajes que usé en aquella ocasión. Mateo 17, 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Estoy leyendo Mateo 17, 16 al 20. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así, todo buen árbol, como dice aquí, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Así que por sus frutos los conoceréis. Solo el Señor Jesucristo puede cambiar tu corazón de piedra por uno de carne. Solo Dios por su Espíritu te puede cambiar tu naturaleza caída, que practique el mal, para poner la naturaleza divina que practique el bien. Es decir, para que des buenos frutos. Vamos ahora a regresar al 11:24 para hablar con respecto a él. Por tanto, yo los esparciré al viento del desierto y como tamo que pasa. Sí, el juicio ha sido decretado, el veredicto es en contra. No dará por inocente Dios al culpable. Por eso dice el Señor, yo los esparciré al viento del desierto como tamo, como el tamo, como tamo. Aquí la palabra en hebreo es kash, significa paja por lo seco, cuando ya está muy, muy seca. Es hojarasca, es tamo. Vamos a ir, porque pues es muy conocido, el Salmo 1:4, y vamos hasta allá al Salmo 1:4. Y me acompaña, por favor, y lo sabemos de memoria, pero como estamos grabando a veces le cambiamos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No, los malos son como el tamo que arrebata el viento, pero no es la misma palabra. La palabra aquí es moz, es más fuerte que la que está en Jeremías 13:24. Y aquí significa tamo por ser separado a golpes, ser aventado o trillado para soltarlo. Esto mismo está dado en Oseas, y vamos a ir hasta allá al capítulo 13, versículo 3. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era y como el humo que sale de la chimenea. Órale, es la misma palabra que en el Salmo 1:4 y diferente a la de Jeremías 13:24. Moz. El Señor Jesucristo también limpiará su era y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Es que a veces pensamos que el Antiguo Testamento es muy condenatorio, es muy violento, pero veamos que la enseñanza es la misma, aunque usa otras palabras, pero hoy vamos a ir hasta Mateo 3, versículo 12. Y dice de Jesucristo, su aventador está en su mano. Ahí está, aventando, ¿verdad?
esparciendo, ¿sí? Como dice ahí, eh, para soltar. Su aventador está en su mano y limpiará su era, habla Jesucristo. Y habla de Jesucristo y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja, el tamo, en fuego que nunca se apagará. ¿Eso le tocará a qué? ¿A la iglesia verdadera? No. ¿A la iglesia obediente? ¿A la iglesia que no quiere andar en soberbia, ni en altivez, ni en orgullo, ni en vanidad? ¿A la iglesia que está haciendo buenas obras y dando buen testimonio? No. ¿A quién le tocará eso? A la iglesia apóstata, a la iglesia que anda en espíritu de error y en doctrinas de demonios y en mentiras y en filosofías y en tradiciones de hombres. Pero eso no me toca determinarlo a mí, sino está escrito en la palabra y eso le toca determinarlo al Señor Jesucristo. Amén. Vamos ahora hasta a regresar a Jeremías 13:25. Y dice ahí, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Bárbaro, qué suerte les determinó el Señor. ¿Qué porción les determinó el Señor? Dios determina nuestra suerte y la porción que nos toca. Oh, andemos en caminos aprobados por Dios, en caminos gratos a Dios, que Dios tenga buena opinión de nosotros y gracia para con nosotros. En este caso, la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén les llevó a tener una suerte y una porción en juicio, en ira, en hambre, en espada, en muerte, por dos graves errores, por dos graves errores. Se olvidaron de Jehová su Dios y confiaron en la mentira. Le creían más a los profetas mentirosos y a los que hablan mentira, a los que no aceptaban la verdad que estaba en los labios del profeta Jeremías, y también se habían olvidado de Jehová su Dios. Esto ya lo habíamos visto: por cuanto me olvidaste y olvidaste la ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Y el Señor estaba cumpliéndose esta palabra tremenda que pues ya había venido dado desde antemano. De esta forma el Señor, pues vamos a leerlo porque es importante que nosotros tengamos esa palabra, y esa palabra se encuentra allá, según yo recuerdo, sí, en Oseas dice 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de su ley, y el Señor entonces dijo: yo me olvidaré de tus hijos. Y aquí se los completa diciendo: porque te olvidaste de Jehová tu Dios y confiaste en la mentira. Entonces mira la porción de que yo te daré en esta hora. Esta es tu suerte y la porción que yo he medido para ti. No quisiéramos estar en ese tipo de suerte ni en ese tipo de porción que el Señor da. Para una iglesia atenta, con obediencia continua, la porción y la suerte de parte de Dios es de bienestar y de paz. Y esto tenía muy claro el salmista. Y vamos ahora hasta el Salmo 16:5. Y es un salmo muy conocido de cada uno de nosotros. Y vamos a leer así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Entonces, si el mismo Señor es mi porción, pues entonces hay bendición, hay bienestar, hay paz, hay provisión, y es la porción de mi herencia y de mi copa, y Él sustenta mi suerte. Y esto es algo muy importante para nosotros, ¿sí?
La palabra aquí, porción, es una palabra muy conocida para ti, maná, algo pesado, sí, de, es parte de división de comida, la ración que te toca, la porción que te toca, el lote que te toca, recibo. Bendito sea el nombre del Señor por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir avanzando, ya estamos por terminar. Jeremías 13:26. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro y se manifestará tu ignominia. Es Jehová Dios el que manifiesta su poder sobre el culpable. Él mismo descubrirá tus faldas, es decir, lo oculto, delante de tu rostro, sí, no solo para que te avergüences de tu desnudez física, sino de la maldad de tus entrañas, las cuales quedarán expuestas y se manifestará tu ignominia. La palabra ignominia aquí en hebreo es calón y significa desgracia. Por implicación, las pudendas, es decir, el mostrar las partes blandas del hombre y de la mujer. Se traduce como afrenta, como vergüenza, como deshonra. Y fíjese, es Dios el que lo hace. Yo pues descubriré también tus faldas delante de tu rostro. Oh Señor, ten misericordia. No vengamos a ser avergonzados delante de ti. Haznos caminos conforme a tus caminos, pensamientos conforme a tus pensamientos, que oigamos tu voz, que obedezcamos tu palabra, que estemos atentos, que estemos, Señor, buscando hacer las cosas como tú mandas y no como nosotros pensamos, que no haya en nosotros error ni extravío, sino que estemos haciendo las cosas como a ti te agrada y a ti te corresponde. Vamos a leer el último versículo, el versículo 27. Tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Oh, mucho depende de la actitud que tengamos, aunque sabemos que la obra de limpieza y de purificación es de parte de Dios. Quedan manifiestos tus adulterios, acuérdese que vimos que eran como caballos bien alimentados que andaban buscando la mujer de su prójimo. Acuérdese, aquí dice tus relinchos, se refiere, ¿verdad? Un caballo relincha cuando no quiere obedecer. Toda tu desobediencia, toda tu negación, toda tu rebeldía, esos son los relinchos. La maldad de tu fornicación sobre los collados. Recuerde todos aquellos jóvenes que murieron y que subieron a los montes para fornicar con las moabitas y con las madianitas, y vea lo que estos hacían. Y también se refiere en esta hora a la fornicación espiritual, porque iban a los lugares altos para adorar a dioses ajenos, para levantar altares para Baal, y esto el Señor todo lo vio, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a los de perfecto corazón. Y dice que estos fornicaban en los collados. En el campo vi tus abominaciones. Esto nos habla de que pensaban que nadie los veía. Oh, estoy aquí solito en el monte, pero tenemos un Dios que nos ve, que nos contempla y que oye todo y que sabe todo. Oh, yo sé que no alcanzamos a entender todo esto, cómo Dios puede tener control de miles de millones de seres, cómo puede tener control de mi vida, porque Él es grande, tal es el poder, el control de su dominio, así dice Isaías 40, cuando habla de su grandeza, y tenemos un Dios grande,
En el campo vi tus abominaciones donde pensaste que nadie te veía, pero el Señor dice, yo te veía, en donde pensabas que nadie te oía, pero yo te oía. La intervención de Dios, por sus juicios y sus castigos, limpia a su pueblo, limpia las tribus, las naciones, las ciudades, como lo hizo con Jerusalén. Todo fue incendiado, fue purificado con fuego. Aún el templo de Salomón, recuerde que en el último sitio, Nabuzaradán incendió toda la ciudad y destruyó todo lo que más pudo. Y esto, pero también nos habla de la actitud que podemos tener nosotros. Cuando nosotros vemos que hay algunas cosas en las que andamos caminando que no debiéramos de caminar, hay cosas que pensamos que no debiéramos pensar, hay cosas que hacemos que no debiéramos hacer, entonces también nos podríamos aplicar esta pregunta, ¿no serás al fin limpia? ¿Hasta cuándo serás limpio? ¿Hasta cuándo, Señor, limpiarás tu iglesia? ¿Hasta cuándo, Señor, nos levantarás como una iglesia, sí, así como tú has dicho, santificas tu verdad, tu palabra es verdad, y que tú ya has dicho que por tu palabra nos has limpiado, porque tú has dicho que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola santificado, purificándole el lavamiento de la por la palabra, de presentarse una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? ¿Cuánto? ¿Hasta cuánto tiempo alargarás? Dios es paciente, pero no agotemos su paciencia, sino que busquemos una limpieza y una purificación más rápida, más intensa, que nos lleve a limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestros pasos. En todo, el Señor venga a ser glorificado. Si nosotros no lo hacemos, entonces Dios lo hará, como lo hizo con Jerusalén, como lo hizo con Sodoma y Gomorra, con Adma y Zeboín, como lo hará con este mundo finalmente, cuando este mundo se entregue totalmente a la maldad. El Señor ya no va a destruir la tierra por agua, sino por fuego, porque así está escrita en la palabra del Señor, y un día de estos Dios lo cumplirá. Dios tenga misericordia y que esta limpieza y esta purificación opere por la obediencia plena a su palabra y el que entonces hagamos las cosas conforme a sus caminos. Bien, vamos a tener una breve conclusión. Estemos totalmente atentos a lo que dice y habla Dios por su Espíritu y por su palabra en nuestros días para su iglesia. Seamos un pueblo santo que dé fama y gloria a Dios, lo llene de alabanza y honra con nuestra manera de vivir y con nuestra manera de hablar. Sea bendito el nombre del Señor. Agradecemos esta palabra y la encargamos al Espíritu, y te pedimos que si tú encuentras algunos otros pasajes que se relacionan de esta manera, sea el Señor glorificado, porque la palabra de Dios está interconectada y porque la palabra de Dios es muy amplia y siempre nos enseña algo más. Para la próxima ocasión, estamos rogándole a ustedes que estudien los capítulos 14 y 15 que tienen que ver con una situación de llamado de atención, una sequía que vino y que quería el Señor otra vez, a través de esto, dar una oportunidad de cambio, pero veremos entonces qué es lo que pasó, según los capítulos 14 y 15 de el profeta Jeremías. Amén. Ahora vamos a repasar nuestros textos. Recuerde que estuvimos aprendiendo 2 de Corintios 1:20, 2 de Corintios 5:21. Y la palabra del Señor, vamos a repetir, 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Segunda de Corintios
5:21, que es el que aprendimos para esta semana. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Para la siguiente semana tenemos el siguiente aprendizaje. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Les repito, el Segunda de Corintios 9:7 es el que vamos a aprender. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que Dios te bendiga, hermano, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea contigo en todo, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.